Hola mis hermanos, vamos a empezar nuestro estudio de hoy. Mateo capítulo 24, estaremos hablando sobre qué dice Jesús sobre el fin de los tiempos. Yo estoy percibiendo que mucha gente está hablando un montón de cosas en internet, muchas cosas que no es bíblica sobre este tema a la luz del momento que estamos pasando. Entonces, en todos los jueves del mes de abril, vamos a estudiar el texto de Mateo capítulo 24 y 25 y hoy vamos a estudiar del verso 3 hasta el verso 14, ¿vale? Mateo capítulo 24 del verso 3 hasta el verso 14. Así dice la palabra del Señor. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán uno a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mis hermanos, tenemos hoy delante de nosotros un texto muy importante dentro del evangelio según San Mateo. Este texto de la palabra es conocido como el sermón escatológico de Cristo. La palabra escatología significa la doctrina de las últimas cosas o de las cosas que vendrán. O sea, tenemos un texto donde Jesús háblanos sobre su segunda venida, sobre el fin de los tiempos, y explícanos un poco sobre cómo serán estas cosas. Yo creo que es muy importante en el contexto que vivimos hoy reflexionar sobre este texto. ¿Por qué? Porque a la luz de esta pandemia y de todo este contexto que estamos viviendo, mucha gente está sacando textos bíblicos de su contexto para hablar un montón de cosas sobre una posible segunda venida de Cristo ahora, mañana, lo que sea. Entonces yo creo que es necesario comprender lo que la Biblia dice sobre esto. Entonces, por esto que nuestra serie se llama ¿Qué dice Jesús sobre el fin de los tiempos? Yo creo que la mejor persona que podemos oír sobre esto es el propio Jesucristo. Entonces, estudiaremos en este mes el capítulo 24 y 25 de Mateo, que es justo esta predicación, este sermón, este discurso de Jesús sobre las últimas cosas. Pero antes de empezar el texto de hoy, necesitamos comprender un poco el contexto de estas palabras de Jesús. Si tú miras en tu Biblia los dos primeros versos del capítulo 24, nosotros vamos a ver que Jesús estaba pasando cerca del templo de Jerusalén, y los discípulos, admirados por el edificio del templo, muestran este edificio a Jesús. Y el verso 2 declara: respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto, o sea, el templo, el edificio? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada.
Claramente Jesús no estaba hablando del templo físico, sino de su cuerpo. He predicado esto hace un par de semanas en la iglesia. Sin embargo, los judíos pensaban mucho en el edificio del templo. Sin embargo, Jesús habló que este edificio allí sería destruido. Entonces los discípulos se quedan preocupados porque la fe judía era muy basada en el templo. Entonces, en el verso 3, que es el primer verso de nuestro sermón de hoy, el texto declara que Jesús estaba sentado con sus discípulos en el monte Olivo. Es un monte en donde Jesús predicó varias veces a sus discípulos. Es un monte que se queda en una parte elevada de Jerusalén y se puede ver abajo toda Jerusalén y hasta mismo el propio templo del Señor. Entonces es allí donde los discípulos preguntan a Jesús dos cosas. Es importante porque vamos a estudiar un texto que busca contestar dos preguntas. Y las preguntas están en el verso 3. Los discípulos preguntaron: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces tenemos dos temas que van a ser trabajados juntos aquí. El primer de ellos es cuándo iba a pasar la destrucción del templo de Jerusalén. Esta es la primera cosa. Cuando el templo de Jerusalén iba a ser destruido. Porque mira, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué cosas? Esta destrucción que Jesús había dicho antes. Y la segunda pregunta es: ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? O sea, son dos cosas. Y la segunda es, de hecho, la señal de la venida de Cristo, la señal del fin del siglo. Necesitamos pensar también en lo que es señal. Señal es la misma cosa, por ejemplo, si plantamos algo y después de un tiempo empiezan a hacer alguna cosilla, esto es una señal de que vamos a tener frutos en el futuro, por ejemplo. Una señal es algo que apunta para otra cosa. O sea, el señal en sí no es esta cosa que esta señal significa, pero apunta. Por ejemplo, he dado ya algunas veces este tipo de ejemplo, pero si estoy en una carretera y veo una señal escrito hospital, la señal no es el hospital, la señal indica que en, no lo sé, 2-3 kilómetros vamos a tener un hospital. Entonces, lo que vamos a ver especialmente hoy es las señales que antecederán o que precederán el fin de los tiempos. Y estas señales pueden ser agrupadas, pueden ser reunidas en tres grupos, ¿vale? Las primeras señales están del verso 4 hasta el verso 8, que son las señales generales o las señales sobre el mundo. Mira el verso 4. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. La primera cosa que Jesús dice que es una señal del fin de los tiempos, es una señal que debe hacer con que nosotros reflexionemos sobre la realidad que un día llegará el fin, es la presencia de falsos cristos, de falsas enseñanzas, de falsas religiones que dicen y prometen salvación, porque esa es la idea de Cristo. La palabra Cristo es la palabra Mesías. Entonces es como si Jesús estuviera diciendo: mira, en estos últimos días, o sea, desde mi primera venida hasta mi segunda venida, en todo este momento nosotros vamos a tener muchísima gente declarando ser el Cristo, el Salvador. Vamos a tener muchas propuestas religiosas diciendo ser la salvación de las cosas. Y es muy interesante que las grandes religiones que tenemos hoy, muchas de ellas son frutos de desarrollos postreros
a la vida de Cristo. Por ejemplo, los musulmanes es una religión que surgió en el siglo VI en Arabia, 6 siglos después, por ejemplo, de Jesús decir esto. Y aunque ellos no digan que son el Mesías, pero como ellos proponen una salvación por otro que no es Cristo, ellos se encuadran, vamos a decir así, en lo que Jesús está diciendo. Entonces, el primer de las señales generales sobre el mundo es la señal de que muchos van a decir que son el Cristo. Entonces, esta es la primera cosa que tenemos aquí, falsos cristos. Después, verso 6. El verso 6 declara, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. El texto habla de guerras y rumores de guerras. Es interesante que Jesús dice estas palabras en el contexto del Imperio Romano, que estaba sobre la Pax Romana, o sea, era un periodo de la historia donde Roma estaba en paz. Sin embargo, Jesús declara que vendría un momento donde existirían guerras y rumores de guerras, y que estas guerras serían señales de que existirá un fin. Es importante decirles que no es una guerra específica, porque ya hemos tenido un montón de ellas. Sin embargo, el conjunto, la realidad de que existen guerras y rumores de guerras, son señales que deben hacer con que la iglesia reflexione y el mundo reflexione de que existirá un fin en la historia. Ojo, mucho cuidado con la idea de pensar en algo específico. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hoy no tenemos una guerra grande ocurriendo. Pero, por ejemplo, un cristiano que vivió en el periodo de la Segunda Guerra Mundial podría pensar que aquella guerra específica era lo que Jesús estaba hablando aquí. Sin embargo, lo que Jesús está hablando es de la realidad de que el mundo viviría en guerra y existirían rumores de guerra, pero su pueblo no debería se turbar, no debería tener miedo, dice el verso 6, porque es necesario que estas cosas acontezcan para que entonces venga el fin, porque el texto declara, aún no es el fin. O sea, no podemos relacionar guerras y rumores de guerras, enfermedades, pandemias, lo que sea, con cosas directamente relacionadas, a decir así, mira, como tenemos esto, mañana Jesús volverá. No, no podemos decir esto. Pero sí podemos decir que estas cosas son señales que indican, que apuntan para el hecho de que el mundo acabará, que vamos a vivir con Cristo, que Él volverá en gloria y majestad y pondrá fin en la historia. Mira el verso 7. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Mis hermanos, este fue uno de los versos que más he leído en internet estos días, a las personas diciendo que la pandemia del coronavirus era la enfermedad o la peste que tenemos aquí, la pandemia que tenemos aquí, que esto indicaba que Jesús está pronto a volver. Yo creo que Jesús puede volver ahora, mientras estamos hablando, este es un hecho. Pero no podemos relacionar pandemias e enfermedades específicas con el cumplimiento de la palabra que tenemos aquí. Primero porque el texto habla en el plural. Mira qué cosa interesante. Habrá pestes, hambres, terremotos. O sea, la idea de que estas cosas estarían presentes en este momento de la historia que llamamos últimos días, y que esto debería hacer con que la humanidad reflexionase y que el pueblo de Dios en especial reflexionase sobre la verdad de que un día esta historia tendrá un fin y que Cristo volverá. Pero ninguna enfermedad específica. Porque mira qué cosa interesante. Estamos en una pandemia que ya ha contagiado 1 millón de personas en el mundo todo.
Vale, pero por ejemplo la gripe española, como es conocida, fue más grande todavía de lo que tenemos hoy. No sabemos lo que será en el futuro del coronavirus, pero hasta hoy la gripe española fue más grande. Si volvemos un poquito antes, la peste negra, por ejemplo, en la Edad Media, fue todavía muchísimo más grande. Estas cosas, todas ellas, la reunión de ellas sí que son el cumplimiento de esta palabra, pero ninguna de ellas específicamente, porque el texto declara que estas cosas son señales de que de hecho vendrá el fin. Entonces yo creo que a la luz de la presente pandemia, nosotros como cristianos debemos reflexionar sobre la realidad de que este mundo acabará. Este es un hecho. Llegará el final de los tiempos, Jesús volverá en gloria y majestad. Sin embargo, no podemos decir que esto es mañana, en un mes, en 2 semanas, en 5 años, en 100 años, no sabemos. Pero sí que debemos estar listos, preparados para su venida. Entonces, después de decir esto, para tranquilizar, el verso 8 declara, y todo esto será principio de, verso 8, principio de dolores. La imagen que tenemos aquí, y me acuerdo porque tengo mi esposa al mi lado y ella está embarazada, es la imagen de una mujer embarazada, pero que está cerca de la fecha del parto, y empieza a tener, ¿qué? A tener contracciones. El principio de dolores es esto. La imagen de Jesús aquí es una mujer embarazada empezando a tener contracciones. La contracción no es todavía el nacimiento, no es todavía el parto, pero es una señal de que este parto está a camino, que este parto está llegando. Entonces debemos reconocer primeramente estas señales generales como de hecho este principio de dolores, este empiezo de contracciones, vamos a decir así, que nos ayudan a comprender de que de hecho vendrá el fin. Entonces, estas son las señales generales. El segundo grupo de señales son los señales sobre la iglesia, sobre el pueblo de Dios, del verso 9 hasta el verso 13, que son conocidos como las señales eclesiásticos, porque tiene que ver con la iglesia. Verso 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Entonces ahora Jesús empieza a hablar de señales sobre la iglesia. Y es interesante que estas señales sobre la iglesia ocurren al mismo tiempo que ocurren estos otros señales. Mira, la idea es, mis hermanos, que todas estas cosas ocurren desde la primera venida hasta la segunda venida de Cristo, lo que la Biblia llama de últimos días. Los últimos días en la Biblia es todo el periodo desde la primera venida de Cristo, su muerte y resurrección, hasta la segunda venida. Sin embargo, imaginaos una escalera. Estas señales van se quedando cada vez más intensas. Esta es la idea. Ellas están presentes a lo largo de la historia, en todas las generaciones. Sin embargo, son más fuertes a medida que caminamos rumbo al final escatológico esperado por Cristo. Entonces, la primera cosa que Jesús habla sobre la iglesia es persecución. Tribulación, persecución. Ellos, los cristianos, serían entregues a tribulación, irían a morir y serían aborrecidos de todos, rechazados por todos a causa de su fidelidad y su amor a Jesucristo. Primero, esto pasó en varios momentos de la historia. En los primeros siglos de la iglesia fue perseguida brutalmente por el Imperio Romano. Por ejemplo, los 3 primeros siglos. La iglesia fue perseguida. La iglesia fue perseguida en Europa, en el comienzo de la expansión del Evangelio aquí. Pero también la iglesia
hoy es perseguida, por ejemplo, en países como Irak, como Afganistán. Personas hoy son entregues a tribulación, son muertas y son aborrecidas de todos por amor a Cristo. De alguna manera comprendemos esto por otros contextos también. Por ejemplo, lo que tenemos aquí ahora indica que la iglesia irá a sufrir como viene sufriendo de maneras distintas a lo largo de la historia. Pero hoy, por ejemplo, en el contexto de España, no somos muertos por nuestra fe, gracias a Dios, no somos muertos por nuestra fe, pero puedo decir que somos aborrecidos de todos a causa de nuestra fe. Cuando hablamos algo que no está de acuerdo con lo que la sociedad piensa como lo correcto, somos que prontamente rechazados, perseguidos, no físicamente, pero lo somos de otras maneras. Entonces, la idea de que la iglesia será quitada de la tribulación no es una idea bíblica. Es muy común en el medio evangélico hablar de rapto. La idea de que la iglesia será tomada por Dios antes de la tribulación. Pero el texto habla que estaremos, si estamos vivos, y pasando por este momento como iglesia del Señor. Pero el texto continuará. Muchos tropezarán, verso 10. Entonces, y se entregarán unos a los otros, y uno a otros se aborrecerán. Mira, el texto declara que muchos dichos cristianos van a caer, tropezar delante de la presión y oposición de la sociedad, la persecución del mundo. Y esto es algo que vemos hoy, como vimos en el pasado. Personas que a causa de la presión social abandonan su fe, renuncian a Cristo, abandonan el Evangelio, las verdades centrales de la fe, de hecho, como dice el texto, tropezan. Pero otra cosa me llama la atención, dice el texto que entregarían uno a los otros. Por ejemplo, esto pasa hoy en día mismo, si tú miras, por ejemplo, en países como como Oriente Medio, por ejemplo, donde un hermano entrega a otro hermano porque él es hoy un creyente, él cree en Cristo, entonces él es denunciado por su hermano de sangre, ¿vale? Porque él es cristiano, entonces él puede ser muerto, puede ir a la cárcel y otras cosas. Nosotros hemos servido como misioneros en Rumanía, un país que se quedó 40 años bajo una dictadura comunista. Y allí la iglesia era perseguida, muy perseguida en estos 40 años. Y hemos tenido la oportunidad de conocer un hijo de un pastor allí. Y hablando con él, él dice, sí, mira, después que mi papá murió, hemos tenido la autorización de tener acceso al papeleo, a los documentos del Servicio de Seguridad Secreto del Estado sobre mi padre. Y ellos empezaron a mirar las hojas y ellos, por ejemplo, han descubierto que quien denunció su papá ante las autoridades del gobierno por predicar el Evangelio era uno de los ancianos del consejo de la iglesia, que su papá era pastor. O sea, es lo que tenemos aquí. Mira, entregarán uno a otros y se aborrecerán. Otra señal con relación a la iglesia son los falsos profetas. Mira el verso 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Es interesante que la falsa enseñanza, eso es la idea de falso profeta y falso maestro en la Biblia, son personas que predican una mentira, aunque con palabras que parezcan verdad. Entonces, el gran problema es que una de las señales es la falsa enseñanza. Mis hermanos, yo digo una cosa, hoy nunca en la historia de la iglesia hemos tenido tanto acceso a predicaciones, libros. Esto está
lleno, la internet está lleno de cosas de esta manera. Pero te digo una cosa, nunca en la historia de la iglesia hemos tenido acceso a tanta falsa enseñanza, falsa predicación, mentiras, falsas doctrinas, herejías y todas estas cosas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. En este mismo momento, por ejemplo, de pandemia, he visto predicadores famosos, en especial de Estados Unidos, por ejemplo, diciendo que esto significa que Jesús volverá a tal fecha, o que esto es la marca de la bestia, o que esto es... Son cosas que la Biblia claramente no dice. Entonces debemos tener mucho cuidado con falsos maestros. ¿Por qué? Porque de hecho los falsos profetas son una señal de la venida del tiempo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, no aquí, pero Pablo va a decir que una de las señales del fin de los tiempos es que las personas no soportarán la sana doctrina, no soportarán oír la verdad. Y yo veo que vivimos más o menos en un tiempo así. Se puede decir todo menos la verdad, porque la verdad ofende, la verdad es muy dura. Decir que solo Cristo salva es muy ofensivo, no podemos decir estas cosas. Entonces, ojo, cuidado con los falsos profetas y cuidado porque el verso 11 declara, y muchos serán engañados. Es decir, el texto declara que algunos serán engañados. La verdad, el texto declara que muchos serán engañados. Entonces, mucho cuidado para no ser engañado por falsos predicadores. Mira el verso 12, otra señal sobre la iglesia. Y por haberse multiplicar la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y es interesante, el texto está hablando de la iglesia. ¿Vale? El texto Jesús no estaba hablando del mundo. Este es el bloque de las señales sobre la iglesia. El texto está diciendo que la maldad del mundo será tan fuerte que el amor de muchos se enfriará. El celo por la palabra, por las cosas del Señor, por la iglesia, se enfriará. Entonces debemos tener cuidado con esta realidad. Pero el verso 13 declara una buena noticia. Y la buena noticia del verso 13 es, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Tenemos aquí una esperanza. La esperanza es, mira, todos los que perseveran, todos los que a pesar de las tribulaciones, de las guerras, de las hambres, pestes, de los terremotos, de la falsa enseñanza, de las tribulaciones, de las persecuciones, de la maldad, a pesar de todas estas cosas, los que perseveran. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta el año que viene? ¿Hasta después de la cuarentena? No, el texto declara hasta el fin. Y el fin para el cristiano o es una cosa o es otra. El fin es mi muerte o el fin es la venida de Cristo. Hasta aquel día yo tengo que perseverar. Entonces, en estos tiempos que pensamos y reflexionamos sobre el fin de los tiempos, debemos como iglesia estar preparados a perseverar. Porque todos los que perseveren serán salvos. Es lo que tenemos aquí. Y la última señal de hoy, y ahí ya empezamos con la parte de las preguntas, es no más una señal general, no más una señal sobre la iglesia, sino una señal misionera. Mira el verso 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Es interesante que hasta ahora Jesús está hablando, no es el fin, no es el fin, es el principio de los dolores. Pero ahora Jesús dice sí, el evangelio será predicado en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, entonces vendrá el fin. O sea, aquí Jesús dice, esto es de hecho una señal
preliminar, que es necesario a venida de Cristo. Y el texto declara que el Evangelio, ¿qué es el Evangelio? El mensaje de Cristo, que Cristo ha venido, ha muerto, resucitado por su pueblo. Este Evangelio será predicado ¿dónde? Solo en España, solo en Brasil, solo en Honduras, no, solo en Italia, en todo el mundo. La palabra mundo aquí es una palabra griega llamada oikonomos, que significa mundo habitable, donde tiene gente. Esto es lo que Jesús está hablando aquí. El Evangelio será predicado donde tengan personas para el testimonio de ¿qué? El testimonio de todas las naciones, a todas las naciones. La palabra nación aquí es la palabra griega etnos, de donde viene la palabra etnia que tenemos hoy. O sea, una nación no tiene que ver solo con un estado, sino con un grupo étnico. Este evangelio será predicado a todas las personas y entonces vendrá el fin. Una de las señales que debemos como iglesia estar preocupados y nos esforzar a cumplir es predicar el evangelio a todas las naciones, todos los pueblos. Es necesario que su iglesia predique el evangelio, porque esta es una de las señales de la venida de Cristo Jesús. Entonces, hemos tenido 3 bloques de señales. Los primeros, del verso 3 hasta el verso 8, las señales generales que hablan de señales sobre el mundo. El segundo bloque, 9 a 13, señales eclesiásticos, o sea, las señales sobre la iglesia, sobre el pueblo de Dios. Y el verso 14, la señal misionera, es decir, el evangelio tiene que ser predicado a todas las naciones, entonces vendrá el fin.